Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy en Entrevista Venevisión recibimos a Jorge Millán. Él es diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y feliz día a todos. Diputado, vamos a comenzar a hablar de economía. El presidente Nicolás Maduro anunció un refinanciamiento de la deuda y para hoy mismo está previsto un desembolso de gran cantidad de dólares en bonos de PDVSA. ¿Eso va a traer consecuencias al ciudadano común? Claro, obviamente. Nosotros tenemos un país quebrado y vemos un gobierno que ha venido pagando sumas muy significativas. Acaba de pagar 800 millones de dólares. Supuestamente va a pagar 1.120 millones de dólares y debe, para finalizar el año, 1.600 millones de dólares en pagos de la deuda pública, y obviamente eso debería ser dinero que debería estarse destinando en estos momentos a la crisis que vive el país. Nosotros tenemos un país que está pasando hambre, un país que no tiene con sus ingresos cómo poder sustentar a la familia, cómo pagar la medicina, cómo poner a su pequeña economía en términos productivos. O sea, si usted es taxista, bueno, vaya a cambiar el aceite. ¿Cuánto vale un cambio de aceite? Subió en lo que va de 4 meses de unos 100.000 bolívares a casi 1.000.000 de bolívares. Entonces, tenemos un país de verdad muy destruido y un gobierno que obviamente se ha ocupado solo de la corrupción, solo de enriquecer al círculo que está a su alrededor, y ahí se ha ido la cantidad de millones de dólares que entraron por la bonanza petrolera, y tenemos, bueno, el país quebrado y estos que nos gobiernan hoy solos interesados en mantenerse en el poder para seguir enriqueciéndose. Y bueno, ahí estamos, al frente casi de un default, en hiperinflación ya, y el que paga los platos rotos al final es el pueblo venezolano, que es el que está pasando hambre, que es el que no puede comer 3 veces al día, es el que sus niños están desnutridos, es el que no tiene acceso a la medicina. Y bueno, esa crisis se la debemos tanto a Hugo Chávez como a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está buscando excusas y tratando de decir que hay traidores a la patria, y los únicos traidores a la patria son ellos, que acabaron con una fortuna que ingresó, que debió haberse invertido, y que endeudaron el país de forma desproporcionada, y que hoy estamos pagando las consecuencias y que ahora prácticamente no tienen con qué pagar. Maduro dice que va a pagar hoy. Bueno, esperemos a ver qué ocurre. Las consecuencias de un default serían bastante negativas, pero también las consecuencias de seguir pagando la deuda a costillas del hambre de los venezolanos también es muy dura para un pueblo, como te decía, que hoy está viviendo en unas condiciones de pobreza terribles. Es como dice el presidente Maduro, que la crisis económica actual es porque el presidente del Parlamento, Julio Borges, se dedicó a hacer un lobby internacional para evitar que el gobierno venezolano acceda a dinero, a recursos. No, mira, si Maduro respetara las instituciones, si Maduro fuera demócrata, Maduro hubiese respetado la voluntad del pueblo venezolano el 6 de diciembre, y la Asamblea Nacional sería la instancia que estaría evaluando tanto el presupuesto nacional, que no hubo presupuesto el año pasado, y por eso es parte de la hiperinflación. El gobierno emite dinero inorgánico y ha destruido la moneda venezolana. Habría una política de gasto y de endeudamiento. Eso no existe hoy, y lo que exige el mundo es que él respete las decisiones del pueblo venezolano, y por eso él no puede ni reestructurar ni endeudarse, porque para endeudarse necesita el aval de la Asamblea Nacional, cosa, por cierto, que creo que dentro de todo es positivo, porque Nicolás lo que quiere es seguir endeudando a Venezuela para seguir engordando los bolsillos de los corruptos que están a su alrededor, y que el pueblo venezolano siga pasando hambre. Esas deudas que él está tratando de defender, que no ha podido adquirir por la lucha y el trabajo tesonero de Julio Borges en defensa de la democracia en Venezuela y a nivel mundial, su único objetivo es seguir enriqueciendo a los que están a su alrededor para seguir manteniéndose en el poder por el poder a costillas del hambre del pueblo venezolano. Especialistas y representantes del sector privado han dicho que no puede haber solución económica sin antes pasar por lo político. Vamos a hablar de política porque falta poco más de un mes para unas elecciones municipales que ya tienen fecha, 10 de diciembre. Primero Justicia ha decidido no participar. Primero, una precisión. ¿Ese no participar significa solamente no postular candidatos o también estarían haciendo un llamado a no votar? Bueno, claramente que si nosotros no inscribimos candidatos, si la mayoría de los venezolanos, porque nosotros somos una mayoría, y ahí no hablo solo Primero Justicia, sino quienes nos oponemos a este régimen, decidimos no participar, obviamente que eso significa que no participamos, unos inscribiéndonos y otros no votando, por lo cual nosotros estamos llamando a que esa simulación de elecciones que está convocando el CNE no sea respaldada por el pueblo venezolano. Ya no ha sido por parte de los partidos principales de la MUD, ahora debe ser por la gente no votando.
Ese llamado a no votar constituye una conducta objeto de sanción. Esa posibilidad que asumió el presidente de que se inhabiliten las tarjetas de los partidos que no participen en las municipales. Bueno, nosotros ya vemos cómo se ha venido dando esta serie de pseudoelecciones, de elecciones simuladas, y por eso nuestra decisión de no participar y de enfocarnos en la exigencia de condiciones para que haya unas elecciones que puedan resolver el problema de verdad de Venezuela. El problema de verdad de Venezuela, tú lo decías, es la presidencia de la República y el modelo. No es simplemente Nicolás Maduro, es el modelo que rige a Venezuela. Donde se ha instaurado este modelo, Cuba, la Unión Soviética, Alemania comunista, lo que ha venido es, lo que ha traído a los pueblos es pobreza, es miseria, es colas, es hambre. Así que nosotros no podemos seguir en el camino de esa pseudo legitimación que pretendía el gobierno con procesos que se convocan sin reglas. Un día en la mañana se decide que mañana es la elección, no se fijan laxos de ningún tipo, y a medida que se van desarrollando los procesos a conveniencia del gobierno, ellos van fijando características y condiciones, como pasó en el caso de Miranda, que trasladaron a 200.000 electores. Así que eso no era posible. Por eso nosotros estamos invitando a no participar. Eso no es ningún delito, eso es un derecho de nosotros. Además, la Constitución establece que uno puede abstenerse, y además de eso estamos preparándonos para que la oposición pueda y los venezolanos empujar un proceso limpio, transparente, con reglas, que decide el destino de Venezuela, decidiendo quién preside Venezuela y qué modelo va a tener nuestro país. Diputado, pero si, como dice, el argumento para no participar ahorita en las municipales es dedicarse a buscar condiciones óptimas para unas elecciones presidenciales que están fijadas para 2018, ¿qué hace pensar o qué garantía pueden dar ustedes de que de acá a las elecciones presidenciales va a haber unas condiciones distintas? Si, por ejemplo, ustedes piden observación internacional y quien autoriza el ingreso y acredita a los observadores es el actual CNE. Bueno, mira, fíjate, nosotros estamos muy claros en lo que es este gobierno. Esto es una autocracia, este gobierno no es democrático, y eso significa que a nosotros no nos van a dar, no nos van a entregar el país, ni el pueblo venezolano va a volver a decidir su destino si no lo luchamos. ¿Qué estamos haciendo nosotros al decidir no seguir en la trampa de estos procesos como el de la gobernación, como el de las municipales? Enfocarnos en donde debemos enfocarnos. Por eso nosotros tenemos que luchar para las condiciones, tenemos que luchar para que cuando se convoque esas elecciones todo el pueblo venezolano vaya a garantizar que el resultado que se dé en las urnas sea el que refleje el CNE. Así que no va a ser solo una lucha electoral, eso tiene que ser una lucha política para lograr el cambio en Venezuela que ansían todos los venezolanos. O sea, somos una mayoría que está subyugada, que está tratada de ser dominada por parte de un gobierno que su único objeto es mantenerse en el poder para mantener los privilegios, para mantener esos beneficios, ese enriquecimiento ilícito del cual han sido objeto. Nosotros tenemos que cambiar esa ruta que creó el gobierno y sus instituciones, que es procesos fraudulentos, simulaciones de elecciones en las cuales van mermando nuestras fuerzas para luego llegar a un proceso donde Nicolás Maduro se legitimara sin problema. ¿Cuál es el cambio en esta política? Nosotros nos vamos a concentrar en unas elecciones que tienen que ser libres, que tienen que ser democráticas, donde el pueblo venezolano escoja su destino. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que luchar. Lo que nosotros no podemos perder de vista es que aquí nada nos vamos a ganar, ni nos van a dar, ni nos van a poner sobre la mesa. Por eso decirte que simplemente el no participar en las municipales es esperemos que el gobierno convoque las otras y participamos, eso no es así, y que nos van a convocar unas elecciones y las vamos a tener a la medida, tampoco es así. Es una lucha donde los pueblos se han sometido a procesos de esta índole, estas autocracias, los pueblos han tenido que luchar, y nuestra invitación es a reconcentrar nuestras fuerzas, a buscar foco, a desarrollar una nueva estrategia que nos permita en conjunto el pueblo venezolano y ese liderazgo que pretende el cambio, poder lograr condiciones necesarias para que salgamos de esta situación y de esta crisis de forma pacífica y democrática, fundamentalmente con voto, con elecciones, con elecciones transparentes. Y por supuesto, ahí tenemos el apoyo internacional, tenemos a la comunidad internacional, pero fundamentalmente tenemos a la mayoría de los venezolanos, y parte de nuestra tarea es despertar de nuevo esa mayoría, esa larga mayoría de venezolanos que repudia este gobierno, que repudia las condiciones de vida en que las tiene, y que con esa fuerza podamos rescatar nuestro país. Así como el oficialismo actúa y va a los procesos electorales en bloque, en lo que llaman alianzas perfectas,
¿Va a haber unidad opositora para unos próximos comicios presidenciales? Se lo pregunto porque, por ejemplo, tuvimos a Werner Corrales acá, que está al frente de una asociación civil esta semana, y él decía que lo único seguro después de las elecciones regionales es que la MUD murió. Se pregunta todavía si la asesinaron o se suicidó, pero ¿cómo ustedes conquistarían nuevamente la confianza de aquel elector que se define opositor o que simplemente no está de acuerdo con la actual conducción del país? Bueno, nosotros estamos planteando desde Primero Justicia, también lo ha hecho Andrés Velázquez y creo que otras organizaciones, realizar primarias para escoger al abanderado presidencial de la unidad y al líder de la oposición. O sea, yo no estoy seguro si la MUD murió o no, es un proceso difícil obviamente, hay una etapa del país que concluyó el 15 de octubre con las elecciones regionales, con la simulación que terminó siendo ese proceso, y toca revisar el liderazgo opositor, las estructuras que nos damos. Ahora, nosotros creemos que ahorita toca, si el objetivo es crear esa fuerza, esa unión en torno a un proceso democrático electoral, pero de lucha para escoger a un nuevo presidente de la República, escoger a ese líder mediante primaria. Y bueno, nosotros estamos poniendo ese planteamiento frente al país, frente al resto de los partidos de la Unidad Democrática, y tocará, bueno, ya esa discusión de cómo vamos a emprender esta nueva ruta y estos nuevos retos que le tocan a Venezuela en un proceso donde el gobierno trata de consolidar su autocracia, donde el gobierno ha tratado de, buscando las armas de los demócratas, que son las elecciones, al disfrazarlas y crear estas simulaciones y tener el concurso de las instituciones del Estado, engañar al pueblo, confundirnos a la propia oposición en términos de nuestros principios, que es la elección, que es el voto, que es la democracia. Y bueno, yo creo que el primer paso es que dijimos, bueno, nosotros no jugamos sin condiciones, nosotros paramos esto aquí y vamos a poner nuestra agenda y no vamos a permitir que nos sigan colocando la agenda ellos a nosotros. Diputado, gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Gracias a ti. Así despedimos a Jorge Millán, diputado a la Asamblea Nacional en representación de la Mesa de la Unidad Democrática. Al regreso, más de la emisión matutina de Noticiero Venevisión.